Bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida en este curso de Bibliotecas 2030, Lectura y Narración Social para nuestro primer streaming. Mi nombre es Mauro López Ollanarte. Mi nombre es María Eguis. Y es una alegría muy grande poder dar inicio a nuestro primer encuentro de parte de la Biblioteca del Congreso como sede regional de IFLA para todo Latinoamérica y el Caribe. Es un orgullo muy grande poder estar trabajando en relación a la Agenda 2030, que es una de las prioridades para nuestra institución, es una de las direcciones de trabajo más importantes, y estar trabajando junto con María Eguis en este programa realmente es un lujo inmenso. Por tanto, para nuestro primer encuentro, María va a guiarnos, compartir parte de los contenidos, y en principio yo voy a estar trabajando en la parte técnica y iremos dialogando. Claro, pero Mauro ha tomado la parte más difícil. Lo más difícil, además en una cosa que es nueva, como es un streaming, donde estamos quizá por primera vez trabajando en una tecnología en particular. Bueno, Mauro ha sido el que ha tomado la iniciativa de tener esta voz desde la Biblioteca del Congreso, a la cual agradezco muy, muy especialmente estar trabajando con Mauro y con todos los equipos que están haciendo posible que esto llegue a todo el país, a una gran cantidad de provincias, a otros países también. Así que bueno, Mauro, un placer, y además todo esto no es de un día. Hay una larga historia de trabajo que después les iremos contando, porque esto realmente es un caminar de pasos. La lectura y narración social es eso, es un mirar la realidad, leer la realidad para después ver qué hay de necesidad para leer en ella, o qué necesita la comunidad para leerse y para proyectarse hacia esta Agenda 2030 que acabamos de compartir, ¿no, Mauro?, en un encuentro interesantísimo que realizó IFLA. No sé si nos contás. Realizó hace poco menos de un mes un encuentro aquí en Argentina con una enorme participación de miembros de toda Latinoamérica, miembros de todo el mundo. Vinieron, estuvo la presidenta electa Gloria Pérez Almerón, estuvo el secretario general, estuvieron, bueno, las principales personalidades de IFLA aquí compartiendo con una enorme cantidad de bibliotecas de todos los países de Latinoamérica y del Caribe. También hubo un foro de ministros donde estuvieron ministros de cultura, también de toda Latinoamérica, de todo el Caribe, con participación de ministros de Europa. Bueno, realmente ha sido un hito para la bibliotecología en nuestro continente poder realizar un encuentro de esta envergadura. Claro, por eso Bibliotecas 2030, que tiene una historia, ¿no? Surge desde antes de esta reunión, pero se siente con mucha alegría de que esto suceda, porque es un estímulo como para poder continuar andando en los sentidos de esta lectura y narración social. ¿Por qué? Porque fue creada una escuela de lectores narradores sociales y el trabajo creció mucho, y después una asociación civil llamada Argentina Narrada, Lectura y Narración Social. Aquí en este espacio se ha creado una red de lectura y narración social, pero como venimos trabajando con la Agenda 2030, se ha orientado hacia esta dirección, hacia dónde leemos, hacia qué mundo queremos leer para leernos. Entonces, bueno, desde este convenio, de esta unión de voluntades hacia un mundo mejor, es que estamos juntos, pero confieso que todo este trabajo ha surgido de algo muy particular. Mauro ha trabajado en forma regional. ¿Qué región es, Mauro, que estuviste? Región Metropolitana Oeste. Región Metropolitana Oeste. Empezamos en el año 2017. 2016, ¿no? 2016, empezamos en 2017. Afirmamos el trabajo, y Mauro empezó realizando talleres en la región desde la lectura y narración social y desde la Agenda 2030.
ya empezamos trabajando en ese momento y se creó toda una red de bibliotecas populares, escolares, institutos de bibliotecología, profesorados y demás, que en realidad ha sido el gran motor para que este año yo propusiera Bibliotecas 2030, que es en realidad un sueño que siempre he tenido, después les voy a también a contar esa historia, pero el sueño de bibliotecas que hablen en red en todo el país, donde los libros se hablen en la comunidad. Bueno, de eso se trata esto que ha sucedido en este proyecto regional y que ahora se extiende a todo el país y a otros países. De parte de la Biblioteca del Congreso, así como María ha dicho elogiosas palabras, es para nosotros un honor y un orgullo llevar tantos años de trabajo de tanta excelencia, tanta calidad como la que Argentina Narrada le aporta diariamente a la labor y a los proyectos que realizamos en convenio, que realizamos juntos. Realmente es un salto de categoría y de nivel que verdaderamente se produce a través de tu aporte. Así gracias, que muchísimas Mauro. gracias. Gracias y bueno, esperemos vivirlo todos porque nos queda un año de trabajo y bueno, se estaba mirando toda la gente que se iba inscribiendo y tenemos una muy interesante convocatoria. Ayer conté 192 personas, por eso digo ayer, porque dije cuánta gente, como se van inscribiendo y todavía tenemos alguna pequeña inscripción que puede completarse, está gente de Capital, de Buenos Aires, de Cava, de provincia de Buenos Aires, mucha gente de Santa Fe, de Córdoba, Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Jujuy. Hay gente también que se ha inscrito de otros países como Colombia, Perú, México. Y bueno, estaba leyendo estos días los comentarios, por qué la gente se inscribe en este curso. Evidentemente las bibliotecas desarrollan un campo de trabajo muy amplio. ¿Por qué elegir lo social? ¿Por qué elegir Agenda 2030? ¿Qué motivaciones hay para transitar este camino en particular? Y en general las palabras claves, diríamos, que han surgido es conocimientos, poder trabajar en espacios vulnerables, tener herramientas de trabajo, la narración, aprender todo lo posible sobre lectura y narración social para incorporarlo a mi labor bibliotecaria, poder encontrar poder encontrar una mirada novedosa que acerque la lectura a la sociedad en su conjunto como un valor. Compartir y aprender sobre el poder social y transformador de la lectura. Narración social, la cual me parece más que vital para nuestra sociedad hoy en día. Compartir experiencias y realidades distintas entre diferentes bibliotecas. Esto va a ser fundamental porque cuando empecemos a realizar acciones, lo que pasa en la montaña y lo que pasa en Puerto Madryn, que estamos en el mar, y lo que pasa en la Mesopotamia y lo que pasa en México, nos van a aportar que escritores, culturas, costumbres, imágenes, paisajes, formas de hablar, lenguas originarias, nos empieza a aportar que la intercultural, que en realidad es la primera forma de leernos, si queremos construir este mundo unido, diríamos, donde todos solidariamente nos construyamos a todos, la primera forma es leerlo, registrar al otro y sentir que podemos unirnos en esta verdadera inclusión que es el incluirnos desde las diferencias y desde lo que nos une como humanos. Y acá hay bibliotecas especializadas. Hay una biblioteca que dijo, bueno, yo soy especializada, como sintiera que estaba un poco pidiendo permiso a todo esto. Y bueno, es muy importante. Por ejemplo, estuvimos trabajando con la Asociación de Bibliotecarios de Jujuy y los bibliotecarios en Jujuy está el tema de... Hay muchísimos temas de preguntas, por ejemplo, hay mucha colectividad, gente indígena, entonces, ¿qué pasa con muchísimos temas? Entonces, en la biblioteca jurídica
una de las personas que tenía muy buena comunicación y muchas ganas de transmitir estos conocimientos jurídicos, pero desde un lenguaje sencillo, empezó a organizar grupos de escuelas secundarias que traían preguntas. Fíjense que conocemos la parte legal, conocemos la parte jurídica, conocemos no solamente derechos, sino deberes que nos corresponden. Bueno, todo esto es formación ciudadana. Entonces, una biblioteca especializada jurídica, ¿qué está haciendo? Una formación ciudadana de base, porque nos está enseñando lo que por ahí después tenemos que aprender de grandes y no sabíamos que existía. Entonces, en otra biblioteca, gente especializada en petróleo, bueno, comentaba que el petróleo tenía un poco de mala prensa por toda la utilización que se hacía de él, y entonces empezó a tener un programa de radio acercando otros aspectos que un tema podía tener y que no eran considerados. Es decir, hay en medicina, ¿cuántas veces quedamos a merced de la medicina y no sabemos qué pasa con la salud? Y bueno, tantas bibliotecas especializadas podrían acercarnos a todos un conocimiento que hace a la vida, que hace a lo que nos pasa todos los días. Entonces, las bibliotecas especializadas, bienvenidas también. Bibliotecas escolares, bibliotecas populares, bibliotecas públicas. Todo eso se veía en estas palabras claves que leí estos días. Otra persona que decía la lectura como derecho. Y hay una persona de Colombia que dijo esto, Florencia, dijo, navegando pesqué esta suerte de puerta. Me pareció interesante dejarlo porque es como esta puerta que estamos abriendo ahora. Y me gustaría empezar por un tema que yo les voy a hablar de mí. Quizá algunos que han transitado esta experiencia ya otros años van a volver a escuchar algunos temas, pero los volvemos a hablar para ponernos de acuerdo en algunos puntos claves de partida en el día de hoy. Yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, de por qué llego a un título, porque si no los títulos terminan siendo títulos. Pero aquí, si ustedes eligieron este curso y no eligieron un curso de murales en bibliotecas, es porque algo los motivó, porque llegaron aquí por determinadas inquietudes internas. Entonces, antes de ir a tenemos que hacer que la Agenda 2030 tenga... ¿Por qué vamos a ir afuera si todavía no sentimos desde adentro, si no sabemos qué nos pasa con una lectura social? ¿Qué nos pasa con un estado, con un lugar vulnerable? ¿Qué nos pasa con un niño que se está muriendo y hay que leerle? ¿Qué pasa con un muchacho en una cárcel que nunca ha tocado un libro o que tiene temas de analfabetismo? Entonces, si no nos preguntamos primero a nosotros qué nos pasa con un montón de temas, difícilmente podamos implementarlos. Es decir, no hay Agenda 2030 que resista si primero no nos preguntamos nosotros por esos temas como pueden ser fin de la pobreza, medio ambiente, vida submarina, paz. ¿Qué pasa con estos grandes temas que se sigue escribiendo tanto? Porque todavía no hay respuestas totales para ellos, ¿no? Entonces, bueno, de ese lugar les voy a hablar un poquito de cómo yo llego a estos titulares. En bibliotecas, bueno, yo soy actriz, he desarrollado mi carrera realizando recitales de narración, siempre referidos a libros y escritores, pero desde mis 14 años estuve atravesada por el tema de las bibliotecas, esas cosas de destino, porque me llaman para trabajar en un espacio de crear una biblioteca y narrar a chicos de pensiones que están alrededor de una plaza y que están solos y se les propone una actividad. Ahí empiezo con el contacto con las bibliotecas, me empiezo a formar con la doctora Dora Pastoriza de Echevarne, que justamente trabajaba la narración oral como puente hacia el libro por una escuela escandinava que trabajaba todo este tema en bibliotecas. Así que fíjense cómo voy haciendo un recorrido desde este lugar. Desarrollo todo mi campo artístico y a mi proyecto le pongo Biblioteca Oral Circulante El Ñaque Argentino. Podría haberle puesto otro nombre, pero le pongo el nombre de una biblioteca a un proyecto escénico.
Y a mí lo que me interesa justamente es tomar libros y leerlos, trabajar con el escritor, seguir la partitura del escritor, seguir qué me resuena, qué campos internos me abren. Por ejemplo, no sé, yo trabajo la obra de Luisa Valenzuela y cada vez que trabajo con Luisa es como que mi campo de pensamiento se abre al leerla y al escucharla. Entonces, esto que a mí me produce el libro y me produce en las bibliotecas es lo que empieza como a tomar forma dentro mío. Después de estudiar la escuela de teatro, de muchos estudios que así como yo los hice, seguramente cada uno de ustedes los ha hecho en una serie de disciplinas. Pero el tema es desde dónde se reúne una constelación de eso en algún tema, porque eso es lo que nos va a reunir durante este año. En el año 1986 tengo la gran revelación porque empiezo a trabajar para la Dirección de Bibliotecas de la provincia de Buenos Aires y todas las semanas por un proyecto de biblioteca en la comunidad, yo misma armo una narración en un hospital, en una cárcel, en una escuela de campo, en una escuela rural, y ahí me doy cuenta del gran descubrimiento, que no hay escenario. La imaginación es todo y un libro puede recrear escenarios en cualquier lugar y la voz, la imaginación y el libro crea mundos. Ese fue el primer descubrimiento, porque yo venía acostumbrada al telón, al maquillaje, a todas esas cosas y me doy cuenta que en realidad me bajo del escenario y todo existe igual. Después me doy cuenta de otra cosa que fue mucho más grave y que es que en realidad todo el mundo leía y contaba maravillosamente, es decir, que no solamente los que estábamos arriba de un escenario éramos los poseedores de la palabra, sino que la palabra es de todos, de, no sé, narradores populares, bibliotecarios, padres. Y entonces desde ese lugar es que en el año 2005 creo la escuela, pero la creo porque la viví, porque la caminé por los caminos, porque vi a la gente, porque sentí la gente escuchándome, porque sentí esa voz tímida del bibliotecario, que por ahí hasta a veces puede tener una leve tartamudez o una tartamudez completa, pero vivía con tanta pasión su biblioteca que estaba llena de gente, llena de niños, y que todo el mundo le preguntaba cosas y que él leía con una pasión donde seguramente esos libros y esos cuentos se iban a llevar por toda una vida. Descubrí esos abuelos que nos contaron historias y nunca hicieron un curso, pero nos llevamos sus historias de vida que son nuestras, porque son nuestra identidad para siempre. Con toda esta historia de voces adentro mío, de voces, libros y bibliotecas que se mezclaban, de ahí creo en el año 2005 la Escuela de Lectores Narradores Sociales. El principio es que todos somos lectores narradores sociales porque todos tenemos algo para contar, todos tenemos algo para leer. Leer es leerse, contar es contarse. Entonces, bueno, desde ahí empieza un desarrollo en muchos espacios y, bueno, tanto es el desarrollo en todo el país que se forma Argentina Narrada, Lectura y Narración Social, que es una asociación civil desde la cual empezamos a trabajar programas en territorio. Uno de los programas es la Caminata por la Lectura, Leer Despierta la Voz, que comienza en el año 2010 y que lleva hasta esta altura 27.000 personas caminando. Bueno, todo esto ha tenido muchos campos de desarrollo, pero voy al eje. Yo hago del eje de mi trabajo del centro de las bibliotecas populares, escolares, especializadas. Y digo que biblioteca es hasta un estante con pocos libros. Biblioteca es una persona que tenga un libro en la mano que valore su existencia. Esa es la biblioteca. No es la biblioteca con un montón de libros que no lee nadie, porque los libros que están en los estantes no son biblioteca. La biblioteca es voz para ser leída, es algo que nos pasa con ese espacio. Entonces, bueno, desde ahí, desde esta sentir, diríamos, ven que ahí empiezan los títulos a estar respaldados por sentires. Cuando pongo biblioteca, no lo pongo porque sí es como un tránsito que he realizado y que seguramente todos ustedes que están haciendo este curso lo tienen adentro. Por eso este contar mío es algo que invita a que ustedes se cuenten en estos sentires, que son los que realmente potencian el impulso de lo que uno va haciendo. Bueno, después tenemos la otra parte, 2030. ¿Cómo llego al 2030? Cuando empiezo con un proyecto en la provincia,
Aquí se produce el encuentro de IFLA Internacional en el Hotel Hyatt, allá por el año, creo que era 2005, un año por ese tiempo. Presento para una revista del Congreso en mi proyecto de la provincia, he seleccionado, y en aquel entonces IFLA escribe un pequeño fragmento hablando de lo que son los lectores narradores sociales y del sentido que tienen. Es decir, se valoriza el artículo desde ese lugar, que después voy a leer esas frases. Es decir, que empiezo a relacionarme con IFLA, a relacionarme con ABRA. ¿Por qué? Porque son lugares donde se reúnen bibliotecas, y si lo que me interesan son las bibliotecas, las federaciones de bibliotecas, CONAVIB, bueno, todas esas bibliotecas, todos esos espacios empiezan a ser lugares de trabajo. En medio de esos espacios, bueno, surge la Biblioteca del Congreso de la Nación allá por el año 2014, así que hace mucho tiempo. Y la biblioteca escucha la lectura y narración social, se hace eco de la propuesta y le brinda un espacio, por lo cual estoy enormemente agradecida, porque los espacios no son nada si no tienen lugares para respirar. Bueno, desde ahí empezamos a trabajar con múltiples propuestas, y en el año 16 empezamos a trabajar con Mauro en este proyecto regional, y ahí empiezo yo a trabajar con él este proyecto de estas bibliotecas en red, que era siempre como mi objetivo, mi sueño, bibliotecas que hablen, todas las bibliotecas del país que salgan a hablar a la comunidad, que no se queden adentro, y que la extensión bibliotecaria no sea una frontera, que trabajar esa extensión para que deje de existir, para que la biblioteca sea la comunidad misma. Bueno, desde este lugar empezamos, veo, porque bueno, estas cosas uno tímidamente las va haciendo, pues dice, ¿será que es posible? Y además cuando uno las hace dice, bueno, por ahí es que yo pongo mucho esfuerzo porque tengo ganas de que suceda. Pero cuando empezamos a trabajar con Mauro y él empezamos a ver estos lineamientos de la lectura y narración social, vemos las proyecciones en campo y la metodología, y a él le empieza a resultar y empieza a existir esta irradiación comunitaria, digo, esto es interesante, porque ya hay una multiplicación donde se valida, diríamos, algo que sucede. Bueno, desde este proyecto, en la Biblioteca del Congreso se instala una filial de IFLA, y ahí yo veo que IFLA tiene esta apuesta a la Agenda 2030. Como ya estoy con la Caminata por la Lectura, presento la Caminata por la Lectura hacia el 2030. ¿Por qué? Porque mi sueño es que la caminata hermane culturas, hermane provincias, hermane países, que pueda ser un proyecto que nos permita caminar desde los distintos lugares y después relacionarnos con lo que pasa en cada lugar, como una forma de entendimiento, una forma de que no haya guerras, es empezar a entender las diferencias de lo que le pasa al otro, ¿no? La paz creo que consiste en eso. Entonces, bueno, en gran parte, diríamos, es como un eje, por lo menos es empezar por un lugar profundo, ¿no? De que nos pueda unir, y además desde un lugar formativo. Entonces, bueno, desde ese lugar presento acá la Biblioteca del Congreso, la caminata, se presenta a IFLA Internacional, figura en el boletín de octubre del 2017 como una propuesta internacional de IFLA en relación a esta Agenda 2030, y desde ahí el año pasado se concreta en el curso Caminata 2030. Hacia fin de año llegamos a 8.000 personas que caminaron por la lectura con este proyecto. Este año, con todas las propuestas de lectura y narración social, dije, bueno, cumplamos el sueño. Bibliotecas 2030, lectura y narración social. Así que bueno, de esto se trata, pero vamos a hacer un poquito de historia, Mauro. Yo te pediría un segundito de la palabra para mencionar que en esta mención del trabajo de la biblioteca, nada de esto podría ser posible sin la mirada del coordinador general Alejandro Santa, que realiza, digamos, esta interacción que puede ser un espacio de trabajo, una posibilidad, es avalada y promovida tanto por el coordinador general Alejandro Santa
como por Olga Laviña, directora de Gestión Cultural, quienes son parte de este espacio, aunque hoy estemos solo nosotros dos conversando. Así que me parece... Te agradezco muchísimo que lo digas, porque a veces uno no sabe cómo decir todo esto, pero bueno, está en el agradecimiento. Estos proyectos y esta llegada que se está teniendo no es posible si las instituciones no dan los caminos para que sea posible. Entonces, Mauro, muchas gracias, porque es esencial el agradecimiento a Alejandro, a Olga y a todos los equipos de la biblioteca, porque nos acompañan permanentemente. Así que bueno, vamos a empezar un poquito, ¿qué sería esto de lectura y narración social? En una lectura todo está bien, todo es posible y todo aporta en este mundo. La lectura tradicional tiene un eje, hay un cuentacuento, hay un mediador de lectura, un promotor de lectura, alguien que lee o que desarrolla itinerarios lectores o un proyecto de lectura. Eso baja a la gente. Cuando la gente transmite eso que escuchó, transmite aquello que escuchó de esa persona que emitió el mensaje. Es decir, que lo que proyecta es una concentración, hay una concentración de la lectura en un eje, que luego se va irradiando desde ese eje. Es decir, que esa irradiación responde a un centro, un itinerario lector, a un cuentacuento, a alguien que emitió ese mensaje. En la lectura y narración social no hay centralización de la lectura. Todos nos leemos a todos. Entonces el otro día estábamos hablando y yo dije, bueno, porque un profesor de Harvard puede estar hablando con un homicida. Y entonces, y me dijeron, no son iguales. Y es cierto, no son iguales. Pero lo interesante es que humanamente son iguales. Y lo interesante es que la inclusión es poder estar juntos desde las diferencias y los aportes de cada uno. Es decir, la otra vez había un profesor que decía, bueno, yo a mis alumnos le cuento cuentos villeros porque les gusta. Y les digo, ¿y a vos te gustan? No, a mí no me gustan. ¿Y por qué le contás cuentos villeros? Y porque les gustan a ellos. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me gusta Cortázar. ¿Y por qué no les contás Cortázar? Entonces, porque deja que ellos te cuenten cuentos, que por ahí, si ellos te los cuentan, te van a empezar a gustar. Y entonces no lo vas a hacer por una cuestión de seducción, diríamos, de ambiente, sino que vas a empezar realmente a incluirte con el otro. Y es muy importante, porque también puede haber una estigmatización, seguramente a los chicos, cuando vos les cuentes con pasión Cortázar, también van a empezar a saber quién es Cortázar y seguramente desde algún lugar se van a interesar. Y ahí está la inclusión, en el realmente darnos lo que cada uno de nosotros podemos aportarnos unos al otro. Desde este lugar, que es un simple gesto de lectura, donde nos vamos leyendo sin ponernos sombreros, sin poner espectáculos, sin nada, con la voz que tenemos, con lo que nos sale, pero con el impulso de algo que realmente sentimos que necesitamos comunicar a otro, ¿qué se empieza a producir? Se empieza a producir esta irradiación lectora. Y esto parece que es una cosa, uno dice, bueno, pero nadie lee, nadie se anima a leerle al otro. No, el año pasado, con la caminata por la lectura, 8.000 personas, ¿de qué surgieron? Del simple gesto de la lectura. Y ahora lo vamos a ver, porque bueno, es bueno tomar esta historia. Además hay muchos alumnos que estuvieron el año pasado, que más que alumnos ya son coordinadores de este trabajo, y que bueno, es importante que estén. Me gustaría, antes de seguir, que cada uno de estos cuadraditos, son cuadraditos en realidad, ¿no? Cuadraditos con una inscripción. Entonces que ustedes se tomen el trabajo de leerlos y ver, no el cuadradito que está afuera, sino cómo impacta dentro de ustedes. Uno dice, hoy estaba en la radio de la Biblioteca del Congreso con Elida Conde, directora de escuela, apasionada por la educación. Cuando habla, Elida es educación de calidad. Pero no por el cuadrito, es por lo que ella quiere de la educación y además por lo que hace por la educación, por todo lo que trabaja por eso. Entonces, hay un cuadradito que no está afuera, está dentro de uno. No sé, hay fin de la pobreza. Cuando vamos a un lugar y vamos desde el libro,
¿Cómo el libro? Si hay hambre. ¿Desde dónde el libro? Si hay hambre. ¿Para qué el libro? Entonces ahí empezamos a preguntarnos. ¿El fin de la pobreza desde dónde se da? ¿Es solamente dando un plato de comida o dando también un libro? Porque el fin de la pobreza y las rejas en un homicida, por ejemplo, no están afuera, sino que están adentro de su cabeza. Y cuando él logra espacios de libertad interno, va a poder lograr horizontes desde afuera. Entonces, ¿dónde empieza, dónde termina? Ven que ahí ya no es un cuadradito, no es que vamos a hacer acciones llevando algo a un lugar porque queremos regalarle algo a la gente que no tiene. No vamos a regalar nada. En la lectura y narración social es una lectura en paralelo. Somos dos vidas que tenemos que construirnos mutuamente. Entonces, no soy yo el que lee y el otro el que escucha. Es lo que sucede en el medio, lo que nos pasa a los dos con esa lectura. Entonces, ahí el libro es una bella excusa para el encuentro, porque nos reconstruye desde un lugar nuevo. Entonces, fíjense que hay muchos objetivos, está el paz, justicia, son grandes titulares. ¿Cómo los hacemos vivir en nuestra cotidianeidad? Y es distinto trabajar en un lugar con mucha vulnerabilidad, es decir, pero en todos los lugares existen estos temas muy fuertemente para construirnos como sociedad. Aquí tenemos concretamente qué nos fue pasando. Ana Lázari, una escuela de la capital, ella es bibliotecaria. Bueno, las escuelas no salen porque tienen mucho problema, porque hay muchos sumarios, porque van... Bueno, Ana Lázari estuvo todo el año trabajando con los chicos. Había tal entusiasmo con los chicos de salir a leerle a todo el mundo, porque ¿qué pasa? Si no, la lectura nos queda dentro de la escuela, adentro de la biblioteca. Es para la educación, la lectura es para la vida. Entonces, si nos pasaron cosas muy lindas con lo que leímos, qué mejor que es ir a contarle a la comunidad. Qué lindo que es cuando salimos con una caminata por la Plaza de la Valle, acá en el centro. La gente decía, qué bueno que nos estén leyendo, los felicitamos. Que los chicos sientan que los felicitan, que salen en una nota por la televisión o en el diario por la lectura. ¿Qué es? Es dar validez al hecho cultural, es romper la cultura reservada. Bueno, entonces desde aquí vemos a Ana Lázari, que después de que pasó algo con los chicos, meses estuvieron trabajando, donde la voz de los chicos salió, donde se contaron cosas, donde vieron cuáles eran sus motivaciones. Bueno, el día de la caminata salieron a leerle a la gente, a la comuna, salieron a un instituto de actividades especiales, un profesorado en educación especial, a la Universidad de Buenos Aires en la sede Drago. Acá los chicos caminando, nadie les está diciendo qué tienen que leer o qué tienen que leer. Leen porque tienen ganas, porque hay algo que se motivó adentro de ellos para sentir que la lectura es comunicación con el otro. Esta es una típica imagen de Buenos Aires. En Mónica Quesada, en Chacarita, también se visitaron escuelas, una escuela visitó a la otra escuela, se leyeron mutuamente, las madres se leyeron. La otra vez una maestra me contaba que vieron que las madres están a la salida de la escuela esperando a los chicos. Preparó lecturas con los chicos para leerle a las mamás y les pidió a las mamás que entraran a la escuela antes de retirar a los chicos. Las mamás entraron y los niños les leyeron las cosas que habían preparado a las madres, a todas las madres, y las madres se largaron a llorar, simplemente con una lectura de sus hijos. Bien, aquí tenemos, ven como estos son todos, no son cosas que editadas, son ediciones propias. Es la comunidad que va armando sus carteles. La vida te da un libro, leer te da amor, terror en la Chacarita. Y fíjense esta imagen. Salieron a leer a gente que está viviendo en la calle, en uno de los paredones del barrio de Chacarita. Miren esta escena. El niño leyendo a una persona que vive en la calle y esa mirada. Algo está pasando ahí. Eso es Agenda 2030. Ese niño con esa experiencia, seguramente su sensibilidad hacia el fin de la pobreza ya está en camino, ya empieza a pasarle algo en relación a ese cuadradito de la Agenda 2030, ¿no?
Entonces desde ahí es la lectura. Pero vamos a otros paisajes donde pasan otras cosas. Fabiana Garzoño vive en Esquel y está trabajando como supervisora de escuelas de montaña y con las bibliotecas de las escuelas de montaña. Entonces, ¿qué tienen? Caballos, porque bueno, trasladarse es otro el paisaje, es otra la llegada. Entonces hicieron una caminata, pero llegaron a algunos lugares a caballo y se estuvieron leyendo en comunidades rurales. Entonces ven que la lectura va tomando también su paisaje. Y nos podemos preguntar, ¿qué estarán leyendo esos muchachos? ¿Y qué estarían leyendo, en cambio, el niño que leía en Chacarita? ¿Qué tipo, cuál es la geografía lectora de cada lugar, de cada espacio, de cada localidad? Entonces ahí empezamos a ver cuál es la voz de los libros que la comunidad necesita, ¿no? Virginia Vázquez está es profesora en un profesorado donde se forma bibliotecarios en el 56. Ella viene trabajando desde hace años la caminata el día que los bibliotecarios se reciben. Trabaja durante todo el año acciones de lectura y narración social y el día que se reciben salen todos a leer a la comunidad. Hoy justamente veíamos que, no sé, han leído en un lugar de boxeo, en distintos lugares muy, muy especiales. Y Virginia, vamos generalmente a un shopping que no nos dejan entrar porque piensan que es algo peligroso, un montón de gente con carteles, y finalmente ya este año no solamente han dejado entrar a la gente de la caminata, sino que le han pedido por favor que vengan, porque es una alegría para el shopping ver que un día todo ese hecho social, comunitario y de lectura sucede. Entonces fíjense cómo la comunidad se va transformando y las bibliotecas son educadoras del habla y van transformando esa comunidad. Es desde ahí este proyecto. Adriana Chatone, aquí tenemos una biblioteca popular, una biblioteca en un lugar en Carlos Ken. Por ahí Mauro nos puede contar algo porque es de su región, entonces. Este proyecto fue muy interesante porque parte de una persona que no es bibliotecaria de profesión, sino que se acerca a la biblioteca con la propuesta de realizar la caminata o los proyectos de Argentina Narrada de Lectura y Narración Social. Y en ese acercamiento, una de las bibliotecarias que trabaja en la Biblioteca Popular estudia a su vez en una tecnicatura en bibliotecología en la ciudad de Luján. Y es a través de ella que se acerca todo el segundo año de la tecnicatura en bibliotecología con un proyecto que realizan todos los años de salir a hacer una suelta de libros, y se fusionan los dos proyectos, la caminata por la lectura con la entrega de libros. Y lo interesante es, ese día salimos a caminar por el pueblo. Es un pueblo turístico donde la gente se acerca a almorzar los domingos. Así que andábamos entre las mesas de los restaurantes compartiendo lecturas y regalando los libros del instituto. Y fue a partir de su paso inicial, hablo de Adriana, del paso inicial de Adriana, que hoy el instituto Emilio Mignone de la ciudad de Luján, con todas esas alumnas, ha incluido un proyecto en particular de lectura y narración social para el abordaje de la Agenda 2030 de manera curricular. Es decir, que cada 15 días estamos acercándonos hasta el instituto a compartir clases con las alumnas que están formándose tanto en lectura y narración social como en Agenda 2030. Estamos generando también una red interesante allí en la ciudad. Miren, como una biblioteca popular es generadora y radia ese dibujito que veíamos antes, que parece un dibujito, pero en la práctica, como una biblioteca empieza a irradiar y desde ahí empieza a armarse un montón de redes, que es lo que justamente vamos a ir trabajando durante este año. Que ustedes vean que la biblioteca no está aislada y sola. Hay un montón de posibilidades que si empezamos a explorar, llega un momento en que estamos potenciándonos en la comunidad, potenciando el libro en la comunidad, que es lo que deseamos, ¿no?
Ah, Nancy Vanini. Bueno, acá Mauro, Nancy, querida Nancy. Este, dejo que hables vos porque, bueno, es toda la región de Mauro bueno, que ha tenido todo este desarrollo que ha sido generador de este curso. Bueno, Nancy es una persona muy querida con quien hemos compartido un trabajo de excelencia. Eh, Nancy tiene la particularidad de ser referente bibliotecaria del Centro de Educación, de Centro de Documentación e Información Educativa del CENDIE de la provincia de Buenos Aires. Ella está a cargo de una región y coordina el trabajo de distintas bibliotecas escolares, acercando proyectos, capacitaciones. Y desde esa función y desde empezar a trabajar juntos, comenzamos a capacitar a las bibliotecarias de toda una región, pero en particular de San Andrés de Giles. Allí trabajamos con alrededor de, creo que 12, 13 instituciones educativas, y surgieron muchísimos proyectos donde las bibliotecas fueron a leer al hospital, donde las bibliotecas fueron a leer a la terminal de ómnibus, donde un día nos reunimos las 12 bibliotecas de escolares de la ciudad de San Andrés de Giles y juntos realizamos la caminata que me gustaría que podamos acompañar las palabras más que con la foto, con las imágenes. Hasta San Andrés de Giles se acercó el equipo de filmación de foto y video de la biblioteca para acompañarnos, y María estuvo acompañándonos presencialmente. Ya empezamos a ver allí el trabajo que hicimos en relación a los objetivos de la Agenda 2030. Realizamos una caminata donde había padres, niños, docentes. Los chicos entraban a leerle a el almacenero, al kiosquero. Cada uno... fue muy interesante. En un momento los chicos se acercaron al hospital a leerles a la gente que estaba en la sala de espera, y eran chicos de segundo grado y ya habían preparado durante el tiempo limericks y les leían los limericks que les habían gustado de María Elena Walsh a la gente que estaba en la sala de espera. Desde allí se producía, como mencionabas, una relación muy, muy particular. Surgieron muchísimas cosas, pero me gustaría poder compartir esas palabras que tenés de Claro, Nancy. además yo esto lo he vivido porque llego con el micro y veo un grupo de chicos y digo, oh, debe ser la caminata por la lectura. Dicho y hecho, se acercan, dice, señora, ¿no quiere que le leamos algo? Y entonces me empiezan a leer los chicos y dicen, vamos al hospital. Entonces, bueno, ahí vi la caminata en acción y yo misma fui recibiendo las lecturas que se peleaban todo el mundo por leer. Y Nancy, este año, cuando bueno, justamente hicimos el lanzamiento en la Feria del Libro y en el stand del Congreso, en la Feria Internacional del Libro, Nancy nos mandó unas palabras y para este año que dice: todo lo vivenciado fue entregado en cuerpo y alma. Caminamos sin cesar movilizando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos sin distinción. La voz se despertó en cada uno y se contagió en ese maravilloso andar, en cada espacio generado, en la necesidad de compartir y recibido, escuchen lo que dice Nancy, y recibido con humilde escucha de quien lo recibe en acto recíproco. Un abrazo enorme a toda esa comunidad de lectores y narradores sociales. Gracias por alumbrar el camino. Muchas gracias, Nancy, por estar presente con nosotros. Y me parece, María, que ya tendríamos que hacer un acercamiento. A ver si podemos ver. A ver. Me hubiese gustado ingresar a
la transmisión. Estoy con algunos temas técnicos. Para ver si podemos compartir algunas de las presencias que a través del chat estarán del otro lado. Claro, porque la idea sería justamente que van a ser devoluciones con los ejercicios que les vamos a ir acercando, y todas las preguntas y las cosas que van pasando, después tenemos un día para encontrarnos, y que el día del streaming ustedes, los que puedan conectarse y hacer preguntas que podamos seguir respondiendo. Entonces, bueno, por ahí hacemos una práctica, pero bueno, si no, la dejamos para la próxima, no hay problema. Por ahí, por una cuestión de tiempos, sobre todo porque hay muchos bibliotecarios que están restándole tiempo a sus funciones, a sus trabajos, para poder presenciar el encuentro del día de hoy. Vamos a posponer la prueba del chat, pero es la idea de poder incorporar este chat como canal de diálogo para nuestros encuentros, que van a ser los streaming una vez por mes, y una clase teórica que va a ser también una vez por mes, la clase teórica a principios de mes, y a fin de mes un streaming donde podemos, a través de ese chat, ir compartiendo e iremos iluminando cada una de los proyectos y los trabajos de quienes compartimos este curso. Claro, porque la idea, miren, acá estamos, en julio vamos a trabajar el entorno cercano, en agosto el entorno comunitario, en septiembre la caminata, en octubre el voluntariado en las bibliotecas, porque todo esto ha generado un montón de inquietudes en la comunidad y van a tener un montón de voluntarios que van a querer todos ir a leer a la biblioteca de la comunidad. En noviembre lo que es la red y el intercambio de todo lo que ha sucedido, y en diciembre, bueno, festejamos todos juntos. Mauro, ¿querías decir algo más? No, sí adelantar de que también iremos profundizando en este diálogo que observamos y que planteamos en relación a la lectura y narración social y la Agenda 2030, a el acceso a la información de calidad, a las bibliotecas no centradas solo en cuestiones propias de la biblioteca, sino la biblioteca centrada en la comunidad. Todos estos son temas que simplemente cabe hoy mencionarlos y que iremos compartiendo en próximos encuentros. Si te parece, podemos terminar con lo que Abra dijo allá por el año 2004 en el encuentro, aquel que tuvo IFLA en el encuentro que tuvo acá en Buenos Aires, ya que la Biblioteca del Congreso es sede de IFLA, y que habla de todo este proyecto, pero allá lejos, y me pareció interesante traerlo porque no es institucional, acá habla de los sentidos compartidos, ¿no? Cuando IFLA destaca en el artículo estas palabras: el proyecto de lectura y narración social se trata de un proyecto destinado a educar y formar narradores sociales para promover el amor por los libros entre diversas comunidades y regiones a través de la narración y la lectura en todas las interacciones sociales y configuraciones. De esta manera, los libros de las bibliotecas viajan a través de las diversas voces de cada región. El libro se llena de vida a través de la voz, y a menudo de la voz que es amor. El proyecto no solo promueve aprendizaje, sino que construye lazos y une a las comunidades más juntas. Esto que dijo IFLA me parece que es el sentido que nos reúne. Biblioteca del Congreso, Argentina Narrada. Gracias, Biblioteca del Congreso, por este espacio, y empezamos. Muchas gracias.